Hola amigos, la historia de la Unión Soviética es como un viaje emocionante lleno de giros y vueltas, capaz de cautivar cualquier mente curiosa. La Revolución Rusa de 1917 fue un punto de inflexión, no solo para Rusia, sino para el mundo entero. Dividida en dos fases destacadas, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre sacudió las estructuras políticas y sociales de la época. La Revolución de Febrero derrocó el régimen zarista, abriendo paso a un gobierno provisional liderado por los mencheviques. Pero los desafíos no tardaron en surgir, con la continuación de la Primera Guerra Mundial y graves problemas económicos y sociales. En octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en un golpe de Estado conocido como Revolución de Octubre o Revolución Bolchevique, que estableció el primer gobierno comunista del mundo. Lenin anunció de inmediato la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial y comenzó a implementar una serie de reformas radicales, incluida la redistribución de tierras a los campesinos y la nacionalización de la industria. Al principio, la autoridad bolchevique se limitaba principalmente a Rusia. Sin embargo, después de la Guerra Civil Rusa, 1917-1922, en la que los bolcheviques emergieron victoriosos contra los blancos, oposición, respaldados por los aliados, Lenin y su gobierno consolidaron su control sobre vastos territorios. En diciembre de 1922, los líderes de las repúblicas socialistas soviéticas, incluidas Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otras, firmaron el Tratado de Creación de la Unión Soviética, formalizando la unión de estas repúblicas en un solo Estado. Así, se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con Moscú como su capital. La creación de la URSS marcó una nueva era en la historia rusa y mundial. Fue el primer Estado socialista del mundo y un modelo para movimientos revolucionarios en todo el mundo. La URSS adoptó una constitución federal que preservaba una apariencia de autonomía para las repúblicas constituyentes, aunque el gobierno central en Moscú detentaba el poder real. A lo largo de las décadas siguientes, la Unión Soviética experimentó cambios significativos en su estructura política, económica y social. Mientras consolidaba su control interno y expandía su influencia externa, la URSS enfrentaba desafíos internos como conflictos étnicos, problemas económicos y luchas por el poder político. Sin embargo, durante muchos años, la Unión Soviética fue una de las superpotencias dominantes del mundo, desempeñando un papel central en la política global y la geopolítica. Vladimir Lenin nació en 1870 en Simbirsk, Rusia, en una familia de clase media. Su hermano mayor, Alexander, fue ejecutado por conspirar para asesinar al zar Alejandro III, lo que tuvo un profundo impacto en Lenin. Estudió Derecho y rápidamente se involucró en actividades políticas radicales. Después de la ejecución de su hermano, Lenin se radicalizó aún más y adoptó el seudónimo de Lenin. Lenin emergió como líder del movimiento revolucionario marxista en Rusia. Lideró el partido bolchevique, una facción radical de los socialdemócratas rusos que buscaba derrocar al régimen zarista e instaurar un gobierno socialista basado en los principios del comunismo de Karl Marx. Su liderazgo intelectual y estratégico fue fundamental para la organización y el éxito de la Revolución de Octubre de 1917, que llevó a los bolcheviques al poder en Rusia. Después de la Revolución de Octubre, Lenin se convirtió en el líder indiscutible de la Rusia soviética. Sirvió como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovnarkom, el principal órgano ejecutivo del gobierno soviético. Lenin implementó una serie de reformas radicales, incluida la nacionalización de la industria y la redistribución de tierras a los campesinos. También lideró al país durante la Guerra Civil Rusa, luchando contra los blancos, oposición, y defendiendo el nuevo régimen comunista. Lenin dejó un legado duradero en Rusia y en el mundo. Fue uno de los principales teóricos del comunismo, desarrollando conceptos como el centralismo democrático y la dictadura del proletariado.
Sus escritos, incluidas obras como El Estado y la Revolución y ¿Qué hacer?, continúan siendo estudiados y debatidos por académicos y activistas políticos. Lenin murió en 1924, a los 53 años, debido a complicaciones de un derrame cerebral. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un mausoleo en la Plaza Roja, en Moscú, donde permaneció hasta el final de la Unión Soviética en 1991. Vladimir Lenin fue una figura histórica compleja, cuyo impacto y legado continúan siendo objeto de debate y estudio hasta el día de hoy. Su vida y su obra moldearon no solo la historia de Rusia, sino también la trayectoria del comunismo y el socialismo a escala global. Stalin. Joseph Stalin fue una figura central en la historia soviética. Nacido como Iosif Vissarionovich Yugashvili en 1878, se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1922, consolidando gradualmente su poder hasta convertirse en el líder indiscutible del país. Su liderazgo se caracterizó por una combinación de industrialización forzada, represión política y culto a la personalidad. Stalin implementó políticas económicas radicales, como la colectivización forzada de la agricultura, con el objetivo de convertir a la URSS en una potencia industrial. Sin embargo, sus políticas causaron un gran sufrimiento humano, como la Gran Hambruna ucraniana. La paranoia de Stalin lo llevó a iniciar purgas políticas a gran escala, donde millones de personas fueron arrestadas, torturadas y ejecutadas bajo acusaciones falsas de conspiración contra el Estado. Su régimen estuvo marcado por el terror y la opresión. Stalin murió en 1953, dejando atrás un legado de terror y represión que moldeó la historia soviética. Glorias y fracasos de la Unión Soviética. Glorias. Industrialización acelerada. Bajo el gobierno de Stalin, la Unión Soviética experimentó una transformación industrial sin precedentes. El plan quinquenal y la colectivización forzada de la agricultura impulsaron el crecimiento económico, transformando la URSS de una nación agraria a una potencia industrial en cuestión de décadas. Victoria en la Segunda Guerra Mundial. La participación soviética en la Segunda Guerra Mundial fue crucial para la derrota del Eje. La feroz resistencia de los soviéticos, especialmente en la batalla de Stalingrado, desempeñó un papel crucial en el cambio del conflicto. Expansión del socialismo. Durante la Guerra Fría, la URSS emergió como uno de los principales defensores del socialismo y el comunismo en todo el mundo. Apoyó movimientos revolucionarios en países como Cuba, Vietnam y Angola, expandiendo su influencia global. Fracasos. Gran Hambruna ucraniana. Durante la colectivización forzada de la agricultura en la década de 1930, millones de ucranianos murieron de hambre debido a la mala gestión y la represión del gobierno de Stalin. Esta tragedia se conoce como Holodomor, represión política. El régimen stalinista se caracterizó por purgas políticas brutales, donde millones de personas fueron arrestadas, exiliadas o ejecutadas bajo acusaciones falsas de traición o disidencia política. Esto creó un clima de miedo y sospecha en toda la sociedad soviética. Estancamiento económico. A pesar de los avances industriales, la economía soviética enfrentó problemas de ineficiencia y estancamiento. En las décadas de 1970 y 1980, la falta de innovación tecnológica y la rigidez del sistema burocrático contribuyeron a este declive económico. El fin de la Unión Soviética. En las décadas de 1970 y 1980, la economía soviética enfrentó desafíos significativos. El estancamiento económico, caracterizado por un bajo crecimiento, escasez de bienes de consumo e ineficiencia generalizada, socavó la confianza en el sistema soviético. La falta de innovación tecnológica y la rigidez del sistema burocrático contribuyeron a este declive económico. La insatisfacción creció entre los ciudadanos soviéticos debido a la falta de libertades políticas, corrupción, mala gestión económica y estándares de vida en declive. Las políticas de represión política y censura también alimentaron el descontento popular. Mikhail Gorbachev, quien asumió el cargo de secretario general del Partido Comunista en 1985,
inició un conjunto ambicioso de reformas conocidas como Glasnost, transparencia, y perestroika, reestructuración. Estas reformas tenían como objetivo revitalizar la economía soviética, introducir una mayor apertura política y aumentar la eficiencia del sistema. Desintegración de la Unión Soviética. Las reformas de Gorbachov desencadenaron una serie de cambios políticos y sociales en toda la Unión Soviética. En varias repúblicas soviéticas, los movimientos independentistas ganaron fuerza, exigiendo mayor autonomía o incluso independencia completa. En agosto de 1991, miembros conservadores del Partido Comunista orquestaron un intento de golpe de Estado contra Gorbachov, en un intento de restaurar el control centralizado del partido y evitar el colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, el golpe fracasó debido a la resistencia popular y la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Después del intento de golpe, varias repúblicas soviéticas comenzaron a declarar su independencia. Lituania, Letonia y Estonia fueron las primeras en separarse de la Unión Soviética en septiembre de 1991, seguidas por otras repúblicas. Disolución de la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, los líderes de las repúblicas soviéticas firmaron el Acuerdo de Belovetskaya Pushcha, que declaraba la disolución de la Unión Soviética. Al día siguiente, el 26 de diciembre de 1991, la bandera de la Unión Soviética fue izada sobre el Kremlin en Moscú, marcando el final oficial de la URSS y el nacimiento de 15 nuevos estados independientes. Impacto. El colapso de la Unión Soviética marcó el final de la Guerra Fría y el colapso del sistema bipolar que dominó la política global durante décadas. Esto resultó en un nuevo orden mundial, caracterizado por la hegemonía de los Estados Unidos y el avance del capitalismo neoliberal. El fin de la Unión Soviética desencadenó una serie de transformaciones internas en los antiguos estados soviéticos, incluida la transición a economías de mercado, cambios políticos y sociales significativos, y en algunos casos conflictos étnicos y guerras civiles. El colapso de la Unión Soviética tuvo un impacto duradero en la política mundial y la percepción del socialismo y el comunismo. Para muchos, representó el fracaso del comunismo como sistema político y económico, mientras que para otros fue visto como una oportunidad para la renovación y reformulación de las ideas socialistas. El camino de la Unión Soviética es como una montaña rusa histórica, llena de giros dramáticos y momentos de grandeza y tragedia. La Revolución Rusa de 1917 fue el catalizador de una transformación radical que resonó durante décadas, sacudiendo los cimientos del mundo. Desde los disturbios de la Revolución de Febrero hasta el triunfo de los bolcheviques en la Revolución de Octubre, el destino de Rusia y el curso de la historia global fueron alterados para siempre. Vladimir Lenin, con su visión incendiaria y su determinación inquebrantable, lideró a los bolcheviques hacia la victoria, inaugurando una era de comunismo que resonó en todo el mundo. Su vida y obra son un testimonio de la capacidad del individuo para moldear el curso de la historia, para bien o para mal. El ascenso meteórico de la Unión Soviética como potencia mundial trajo consigo glorias y fracasos indelebles. Desde la industrialización acelerada bajo Stalin hasta la victoria en la Segunda Guerra Mundial, la URSS se destacó como una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, los horrores de la gran hambruna ucraniana, las purgas políticas de Stalin y el estancamiento económico posterior arrojaron una sombra sobre su legado. El fin de la Unión Soviética fue un punto de inflexión monumental en la historia moderna. El colapso del sistema bipolar y el surgimiento de un nuevo orden mundial redefinieron las relaciones globales y transformaron la geopolítica. El legado de la Unión Soviética, aunque complejo y a menudo controvertido, sigue resonando en los debates políticos y sociales contemporáneos. El fin de la Unión Soviética no marcó solo el término de un capítulo en la historia, sino también el inicio de uno nuevo. Las lecciones aprendidas de los errores y éxitos de la URSS son esenciales para guiar el curso de la humanidad en el futuro.
La historia de la Unión Soviética es un recordatorio vívido de la capacidad del hombre para forjar su propio destino y de la importancia de aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y próspero para todos. No se olviden de dar like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios y preguntas. Hasta la próxima.